Buenos días o buenas tardes, según se mire, a todos los seguidores de Claver Egler Real Estate Consulting y a todos los clientes de Claver Egler, abogados y mediadores. Ya en nuestra segunda jornada de domingo, tras el cambio, como se avisó hace 2 semanas, eh, hoy me dispongo a hacer un directo con vosotros de una temática que para mí es bastante importante, para mí es bastante importante y representa además una parte muy importante de nuestro despacho, ya que un gran volumen de asuntos del mismo se corresponde a esta materia, la cual vamos a abordar hoy y espero que sea de vuestra utilidad. Y como siempre os digo, la dinámica, voy a exponer eh, el tema que se ha preparado y que se trae para hoy. Y cualquier duda me la vais dejando aquí en las preguntas en el chat y yo después en los ruegos y preguntas os doy respuesta si me es posible a las mismas y si no, pues os contesto una vez analizado o pormenorizado el, el caso. Pues bien, sin más dilación, voy a pasar a hablaros del tema que hoy nos concierne. Y eh, bueno, aquí tenéis la carátula principal y nuestra frase eslogan: haciendo temas fácil alcanzar tus metas, una breve semblanza mía, que soy abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, además de agente de la propiedad inmobiliaria, perito tasador inmobiliario judicial y mediador de familia civil y mercantil del Ministerio de Justicia, además de experto en causas matrimoniales canónicas, que aquí no vienen recogidas. Pero hoy, concretamente, vamos a hablar de la responsabilidad eh, penal, porque abarca, como dice el aforismo, quien puede lo más puede lo menos. Vamos a hablar de la responsabilidad penal por mala praxis médica porque ahonda en la totalidad de lo que atañe a la responsabilidad por mala praxis, pero por supuesto incluye a los otros órdenes jurisdiccionales, a la responsabilidad civil, incluso al orden administrativo, cuando la mala praxis se ha realizado en un centro médico sanitario público. Pues bien, para mí es especial este tema porque no es cuestión baladí y además le di toda su importancia porque en el trabajo fin de máster mío del ejercicio profesional de la abogacía realicé mi máster tesis, es la responsabilidad penal por mala praxis médica, y por la consecución de la mayor calificación posible me fue publicada dicha obra y está publicada en el repositorio de la Universidad Internacional de La Rioja. Con lo cual, para mí es un tema que me coge muy de cerca, es un tema en el cual he investigado profusamente y con detenimiento y con una labor bastante ardua de investigación e intensa. No fueron pocas las veces que con mi director de trabajo y de tesis de máster se me echaron para atrás por la perfección, y así fue, así se consiguió y la calificación que nos llevó a poder publicar esta obra, y a día de hoy está a la disponibilidad de toda la comunidad científica para poder investigar y seguir avanzando en esta materia, cuestión de la cual me siento gratamente reconfortado y orgulloso de que ese trabajo tuviera dicho éxito y hoy poder ofrecerlo y ofrecérselo como lo hacemos en nuestro despacho a tanto a nuestros clientes que vienen, porque esta es una materia en la cual hay dos vertientes. Nosotros, por un lado, velamos por los derechos de las personas que han sufrido una negligencia médica, pero también defendemos a los profesionales que por cualquier cuestión han sido reclamados en el ejercicio de su desarrollo profesional. Pues bien, una vez enmarcado el porqué, la importancia y la actualidad y vigencia y latencia de este tema, pues paso propiamente a la conferencia, charla, coloquio que os tengo preparada para hoy.
Pues bien, eh, lo primero que debemos de ver es la evolución que ha tenido la relación entre la medicina y el derecho. Y para ello, pues, como aquí vemos, nos debemos de retrotraer al Neolítico, allá por los años 10.000 y 5.000 antes de Cristo, donde el médico se le ve como un sanador con poderes sobrenaturales. Este ejercicio profesional se transmite eh, de forma hereditaria y tiene una gran unión a lo religioso. El carácter religioso es muy importante, los profesionales sanitarios gozan de un gran prestigio y es esa unión a lo religioso y a la divinidad lo que le exime de responsabilidad al médico que se le traslada la responsabilidad a los dioses, ¿no? Entonces, pasamos después a Mesopotamia, a los años 4000 a 539 a.C., y ya aquí comienza a desligarse de lo divino. Tiene importancia la identificación de los síntomas y se aleja de la causa como una impureza moral. Antes se creía que la gente enfermaba pues por haber hecho algo o era como un castigo, ¿no? Entonces ya se empieza, en Mesopotamia, se empieza a exigir responsabilidad al profesional. Más tarde, en el Código de Hammurabi, en 1800 a.C., se recoge y ya se regula con 3 artículos la profesión médica. Y en él, en el Código, están penas que podían ser impuestas al médico. Concretamente, el artículo 219 establecía lo siguiente: si un médico ha tratado una herida grave al esclavo de un plebeyo con el punzón de bronce y lo ha matado, devolverá esclavo por esclavo. Se establecía la responsabilidad del médico en aquella época, como estamos viendo, siendo peor incluso en hombres libres, cuyo castigo podía ser incluso cortarle las manos. En el Antiguo Egipto, en 1900, por el año 1900 a.C., ya aparece la figura de médicos laicos con especialidad en patologías concretas. Esta especialización y rigor científico alejado de lo sagrado es lo que conlleva una mayor responsabilidad para el médico. Después, en Grecia y Roma, en los siglos VI a.C. y IV a.C., se pasa por completo a una medicina técnica y científica. Ya se deja atrás lo mágico y lo divino de siglos anteriores y podemos ver cómo el juramento hipocrático no es una norma propiamente de índole jurídica, pero pese a su carácter ético, ha tenido un peso importantísimo en la determinación de la responsabilidad del médico y hasta hoy día sigue siendo base deontológica dentro de los profesionales de la sanidad en el ejercicio profesional de la medicina. Platón y Aristóteles recogen normas de responsabilidad en Grecia, mientras que el derecho romano las alberga en las instituciones y en el digesto. En cuanto a la Edad Media, destacan los árabes Avicena y Averroes en los siglos X al XII después de Cristo y Maimónides en el siglo XII después de Cristo. El avance de estos contrasta con la decadencia de la medicina en la Alta Edad Media en los siglos V al XI después de Cristo. Los monasterios albergaron esta disciplina con pocos avances científicos y un paso atrás en lo que a la figura del médico se trata, volviendo a vincularse la medicina con la religión. Los médicos seglares, que estaban formados en una clase organizada a partir del siglo VIII después de Cristo, les resultaba aplicable las leyes Visigotorum. Esta decadencia de la medicina llega a su fin en el siglo XII con la creación de las universidades medievales. En materia de responsabilidad profesional, siguiendo la línea de las leyes Visigotorum, se lleva a cabo el fuero juzgo y aún más detallado los posibles errores profesionales del médico se encuentran en las partidas. Un auténtico proceso de profesionalización se tendrá que esperar hasta el siglo XIII, la Baja Edad Media, donde se produce una secularización y es el momento de aplicar la razón a la hora de afrontar las enfermedades. En cuanto al Renacimiento, en los siglos XV y XVI, hasta la Ilustración en el siglo XVIII,
Hay un proceso de formación universitaria con una profundidad inusual hasta entonces. Nacen entonces las cofradías y los colegios profesionales que se crean para paliar los déficits universitarios y así implementar la formación del médico. Y bueno, ya en los siglos XIX y en el siglo XX, la medicina se conforma con las señas de identidad que se mantienen hasta la actualidad. Las apariciones de las especialidades médicas se concretan en estos siglos, el avance y el desarrollo técnico que generan, por lo tanto, una mayor expectativa social con respecto a la cura de enfermedades, mayor presión para el profesional en el ejercicio de su profesión, porque hay una mayor expectativa de curación debido a esos avances que he mencionado, y queda sometida a la responsabilidad del médico a las normas generales destinadas a los demás ciudadanos y profesionales. Sí es cierto que la legislación penal sí recoge algunos delitos concretos para los que ejercen la medicina. A partir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la responsabilidad del médico es el uso generalizado de la asistencia sanitaria y hay un mayor volumen de asistencia y estas se hagan con mayor celeridad posible, o sea, la prisa en la prestación del servicio y el mayor volumen de asistencia también generan una mayor presión sobre el profesional sanitario. ¿Y cuál es la situación, ya para terminar este marco que quería trasladaros aquí para que tuvierais una visión de conjunto histórica sobre la situación de la evolución de la relación entre la medicina y el derecho? Pues es la situación actual que se da ahora mismo en España. Hay un incremento espectacular de las reclamaciones y de las demandas judiciales contra los profesionales de la sanidad. Este es el punto de partida y el motivo para realizar este trabajo de investigación que hice. Es un marco propicio, esta situación que se está dando es un marco propicio para la especialización y el desarrollo por parte de los profesionales del derecho y más concretamente aquellos que, como es nuestro caso, en nuestro despacho, deseen desempeñar la abogacía como oficio en la defensa de los pacientes damnificados, como he explicado antes, o por el contrario, en la defensa de los profesionales sanitarios demandados. Pues bien, es muy importante, una vez analizado la evolución histórica entre la relación entre la medicina y el derecho, ver para determinar la responsabilidad, tenemos que saber cuál es el concepto del tratamiento médico. Y para ver el tratamiento médico y su concepto, debemos estar también a su evolución histórica. Entonces, la medicina, por su objeto que constituye y que conlleva la invasión del cuerpo humano, supone una de las profesiones en las que mayor riesgo corren bienes jurídicos fundamentales como son la vida, la salud, la integridad física o la libertad. Dicho riesgo no puede ser mirado para otro lado por el derecho penal como garante de los bienes jurídicos de mayor relevancia que se ven afectados con asiduidad por los médicos en el día a día de su profesión, por su intromisión en el cuerpo y la mente de los pacientes, dándose en muchas situaciones un menoscabo en la salud de estos. Pues bien, el tratamiento médico ocupa el lugar más importante para el ámbito jurídico penal dentro de las distintas actividades que puede desempeñar un médico. ¿Cuándo se puede hablar de un tratamiento médico quirúrgico? Han sido muchos los autores que han definido el tratamiento médico. En mi trabajo se pueden ver todas y cada una de las definiciones y de las corrientes y las posturas de todos estos eh, investigadores y de todos estos científicos que aquí cito, como son Stoss, Grispini, Metzger, Smith, Egish, Blake, Crespi, Jiménez de Asúa, Rodríguez de Besa, Muñoz Conde, Romeo Casabona y Jorge Barreiro. Pero eh, entre todos ellos, perdonadme, porque es que aquí ha debido saltar una diapositiva, que es,
disculparme, que es que os iba a ofrecer la definición del tratamiento médico curativo y se ha debido saltar una diapositiva. Nunca mejor dicho, las cosas del directo. Bueno, disculparme, que es que después de la mención a todos estos investigadores, debería venir aquí, pero se ha saltado. Bueno, el tratamiento médico curativo ha sido el eje desde el punto de vista del estudio jurídico penal, haciendo así posible con esta delimitación eximir de responsabilidad a la hora de imputar delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud, incluso apartando el delito de lesión cuando se trata de tratamiento médico curativo. Y aquí está la definición que es la más idónea, que es el tratamiento médico curativo, es el conjunto de acciones llevada a cabo principalmente por un médico en el ejercicio de su actividad profesional en interés de la salud física o psíquica del paciente, objetivamente indicadas y ejecutadas de acuerdo con las reglas de la ciencia médica. De todas las propuestas de todos los científicos e investigadores que os he mencionado antes, esta es la más completa y la más idónea. Y hay que ver, de esa definición, hay que extraer estas conclusiones, que es la cualidad de médico de la persona que realiza el tratamiento, la finalidad de mejora o aseguramiento o restablecimiento de la salud física o psíquica, la indicación médica objetiva y la ejecución del tratamiento conforme a la lex artis. Sin estos 4 requisitos que se extraen de la definición que he nombrado antes, no podrá hablarse de un tratamiento médico curativo. Por otro lado, debemos estar a los tratamientos médicos no curativos. Y esto es muy importante. Los tratamientos médicos no curativos, lo primero lo engloban los tratamientos médicos estéticos, pero hay que hacer unas precisiones. Hay 2 clases dentro de este grupo de intervenciones, la cirugía plástica y la cirugía reparadora, a la cual sí se le ha concedido el rango de curativo. Por lo cual, la cirugía plástica que no sea reparadora, la que no sea reparadora, no tendrá el concepto de tratamiento médico como hemos hablado antes y sí podrá ser susceptible de una mayor responsabilidad. La cirugía reparadora sigue la restitución funcional o ayudar con el estado físico o psíquico del paciente ante dicha deformidad. Y puede darse el caso de que una persona no presente una deformidad, pero por cualquier razón, dentro de su psique, de su situación mental, no le permite vivir en equilibrio y paz consigo mismo. Y es entonces cuando esta intervención plástica o cosmética sí se equipararía al tratamiento médico curativo. O sea, solo una intervención de cirugía plástica por situación de que le produce un menoscabo mental, psíquico, a esa persona se podría equiparar al tratamiento médico curativo. También estamos en un segundo bloque en los tratamientos médicos experimentales. Se puede diferenciar entre investigación terapéutica y otra investigación científica. La primera tiene como finalidad la curación del paciente y la segunda el objetivo es distinto al mantenimiento o recuperación de la salud del individuo. Pues bien, una vez visto la definición del tratamiento médico, que es importante, vamos a ver cuál es la responsabilidad del profesional sanitario en la actualidad. La responsabilidad del profesional sanitario en la actualidad se ha de basar en el incremento de reclamaciones ante los profesionales médicos. Eso es evidente, se han incrementado muchísimo las reclamaciones en nuestros tiempos y donde empezamos a ver un incremento más importante en los años 80, donde hay un incremento pues ostensible en cuanto a responsabilidad médica y en lo que a jurisprudencia se trata. Ya hay cada vez más sentencias en esta materia. Ya desbordándose estos números se desbordan en los últimos años. Si analizamos realmente el número de operaciones que hay al año y la cantidad de profesionales que pertenecen al sector sanitario, los datos reales de reclamación, como ya se ha dicho, si cabe, si nos apura, es menor
al que por probabilidad debería existir ante unas cuestiones que comportan y conllevan tanto riesgo. O sea, si hay tantas intervenciones en nuestro país, hay tantos profesionales desarrollando su profesión, valga la redundancia, es por lógica que debe de haber un gran número de reclamaciones, porque es humano y pueden haber errores. Pues aún así, no son tantas, aunque ha habido un aumento ostensible y desbordado que se ha disparado en los últimos tiempos, aún así no llega a lo que por estadística debería ser. Pues bien, eh, hay que ver si cambiamos de tema, ¿por qué se da este conflicto en la actividad médica? Pues este conflicto en la actividad médica, lo primero que tenemos que ver, es que hay que constatar el cambio que se ha producido en esa conexión entre el facultativo y su paciente. Antiguamente se constataba una jerarquía en la que el médico siempre quedaba por encima del paciente. O sea, el médico estaba ahí arriba y el paciente pues acataba, se subsumía y aceptaba pues todas las cuestiones que el médico planteaba. Gracias al avance que ha podido ofrecer el derecho, pues estamos ante una postura igualitaria entre los especialistas de la salud y el paciente. Esto conlleva unos parámetros de calidad y de exigibilidad, de responsabilidad, si el fin obtenido no es el que se anhelaba. Por otro lado, son más numerosas las sentencias en sede civil y social contencioso administrativa cuando se trata de sanidad pública. Ya lo he dicho antes, encontrar muchas veces el lado punible, ¿no? La tipificación y que se cumplan todos los requisitos para ver que puede darse una reclamación en el ámbito penal, pues son menores que una responsabilidad civil de una cuantía económica y o en el orden contencioso administrativo cuando la sanidad está prestada por un servicio público, como he dicho antes. Por eso, nuestro despacho está preparado en todos estos ámbitos de cara al estudio pormenorizado caso por caso de la situación y en función de cómo se haya venido dando la situación, pues se reclamará en un orden jurisdiccional o en otro. Se reclamará, para los que no entiendan lo que es orden jurisdiccional, por la vía civil, por la vía penal o por la vía administrativa. Pues bien, en resumen, el conflicto en la actividad médica se da por estos motivos. Como he dicho, ha cambiado la relación entre médico y paciente, ya hay unas técnicas que son de mayor agresividad y más arriesgadas, hay numerosos profesionales de la salud que han de coordinarse y trabajar en equipo. Eh, esta tasa de buen fin de los tratamientos actuales hace que ha avanzado la medicina, ha avanzado el éxito en cuanto a los tratamientos médicos, pero eso genera una mayor ilusión, una mayor perspectiva entre la comunidad de usuarios de los servicios de salud. Y entonces ese aumento viene con el detrimento de que si no se consigue el fin conseguido, que digamos lo que se dice mal de muchos, consuelo de tonto, ¿no? Pues aquí sería a la inversa, ¿no? Bien de muchos a mí me provoca un mayor sufrimiento. ¿Por qué si a todo el mundo le sale bien o está ya más avanzada la medicina? ¿Por qué a mí me ha tenido que pasar esto, ¿no? Entonces yo me quiero reclamar. Los medios de comunicación también hacen una presión muy fuerte, ya que son, pues como digo aquí, el megáfono de los errores sanitarios, haciendo que sean más los litigios por estos motivos, ya que el afectado lo ve en los diferentes canales de comunicación y dice, oye, pues si ese ha reclamado, yo también. O sea, algo que a lo mejor no se tenía ni pensado ni planteado, están en casa comiendo y dicen, oye, mira, una cosa como lo que me pasó a mí, que lo tenía incluso guardado y para adentro su sufrimiento y no pensaba ni reclamar. Otra cuestión es cómo ha avanzado la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en España, dado que el proceso administrativo es largo y suelen darle la razón a la administración pública. Siempre dice, bueno, pues como le van a dar la razón
Eh, ¿Para qué vamos a acudir por la vía administrativa si al final es largo el proceso administrativo? Vamos a interponer la querella en el juzgado que por turno corresponda de instrucción y ya está. Y que a mayor número de probabilidad de error, pero la mera estadística y la ley de las probabilidades dice que cuanto más casos haya y más médicos haya y más tecnología haya, pues más suceso puede pasar meramente por estadística, ¿no? Y ahora bien, aquí ya entramos propiamente, hemos estado haciendo un marco analítico, ¿no? Hemos visto la evolución histórica de la relación entre en la medicina y el derecho, hemos visto el concepto de tratamiento médico y los que no lo son, hemos visto el porqué del conflicto en médico-sanitario. Y ahora vamos a ver todo, ya lo digo, esto vamos a verlo todo muy de puntilla y de soslayo, porque esto daría pues para un curso entero de formación, ¿no? Pero he intentado resumirlo lo mayormente posible para poder ofreceros una visión de conjunto de lo que es la responsabilidad por mala praxis médica. En cuanto a la actividad sanitaria y el derecho penal español y su regulación, en nuestro Código Penal podemos ver por bloque los delitos relativos a la manipulación genética en el título quinto, desde los artículos 159 a 162, los delitos de aborto que se encuentran tipificados en los artículos 144 y siguientes, y las lesiones al feto que las recogen los artículos 157 y siguientes. Así también el artículo 196 del Código Penal recoge el delito de negación por la asistencia sanitaria y debe ser denegada por un profesional sanitario. Por lo tanto, vemos que el Código Penal no especifica ninguna conducta que quede subsumida dentro de cuando se realiza un tratamiento médico, que lo hemos definido con anterioridad. Entonces, se ha de hacer que es lo que se hace y lo que venimos haciendo, una interpretación extensiva del delito de lesiones de los artículos 147 y siguientes para ver si es incardinable dentro de este delito o no, ¿no? Habrá que estudiar caso por caso y ver si se puede incardinar aquí digamos, por analogía o de manera extensiva, ¿no? Eh, entonces, debemos destacar que no existe ni un solo artículo que haga referencia al tratamiento médico curativo, que para eso lo hemos definido antes, para ver con todos los elementos del mismo si el Código Penal recoge algún precepto que incluya el tratamiento médico curativo, pero no por ello la actividad de los profesionales queda al margen del Código Penal, sino que lo que quiere decir es que es una subsunción de las lesiones o fallecimientos en el marco de una actividad sanitaria, a los artículos 152, lesiones por imprudencia grave, y 142, homicidio imprudente con la consecuente agravante si ambas conductas han sido realizadas por imprudencia profesional. Eh, Vuelvo a repetir que no se puede dar una respuesta universal y única para esta cuestión. Ha de estarse a cada caso concreto de manera pormenorizada e individualizadamente, viéndose si la medida adoptada se excede de los rangos de peligrosidad establecidos y haciendo que se vea sometido el paciente a un riesgo jurídico no aprobado. Por ello, hay que estar a tres cuestiones, ¿no? Que aquí lo voy a intentar explicar de la mejor manera y de la manera más concreta. Debemos ver si hay una afectación al sustrato material y afectación a la autodeterminación del paciente. Es decir, cuando sucede esto, estamos ante un riesgo jurídicamente desaprobado sin que haya mediado consentimiento. O sea, el paciente no presta su consentimiento y se da un concurso de delitos, que es cuando, para los que no sean legos en la materia, cuando a cabo conjuntamente, por decirlo de alguna manera, es más profundo
salud y otro contra la autodeterminación de la persona. Es que hablar ahora de la teoría general del delito y de los concursos y de todos sus tipos, pues sería para otra conferencia, ¿no? La afectación aquí está ante un tratamiento al que no se le han pedido consentimiento al paciente, pero en el cual no se han superado los riesgos establecidos, mientras que antes sí. En este caso, que no se ha excedido el riesgo permitido, estaríamos ante un delito contra la autodeterminación, porque lo único que no se le ha pedido es el consentimiento, pero no podemos hablar de lesiones o de delito imprudente si no se ha sobrepasado el límite de riesgo establecido. Y por último, hemos visto estos dos tipos, cuando hay una afectación al sustrato materia sin afectación autónoma estamos en el caso más, en teoría, abundante. Nosotros, de los tres tipos, hemos llevado en el despacho. Antes, que es el primero que he explicado, la afectación al sustrato material y afectación a la autodeterminación del paciente, no ha mediado consentimiento y hay un daño. Y en el segundo que explicaba antes, no se ha pedido el consentimiento y no ha habido daño. Y en el último, es un supuesto en el que el paciente firma el consentimiento para que le sea realizada una intervención que no exceda del riesgo permitido, pero por mala fortuna en el desarrollo de la misma se exceden dichas barreras permitidas. Pues está claro que contra la autodeterminación no cabrá delito alguno, pero sí de lesiones o de homicidio imprudente por la forma que se ha llevado a cabo la intervención. Por otro lado, el supuesto que se consienta a ser sometido a una intervención que se supere el riesgo establecido, en la cual no podrá u homicidio imprudente, tendremos que estar a la relevancia dada en el consentimiento al riesgo. Con lo cual tenemos, para resumir estos tres tipos de alternativas, hay que estar a si se ha solicitado consentimiento o no y si se ha superado el riesgo medianamente, el riesgo medio establecido. Con lo cual, si se ha producido lesiones o no y si se ha pedido consentimiento. Si faltan las dos, pues hay contra la autodeterminación y de lesiones o homicidio imprudente. Más o menos lo que hay que coger de estas tres. Y ya aquí he tenido que sintetizar y esquematizar mucho porque aquí se han escrito ríos de tinta sobre la materia y es extensísimo y lo que quiero es daros unas breves pinceladas y unas breves nociones para que tengáis una idea de este asunto, ¿no? Entonces, en cuanto a la imprudencia en la actividad médico-sanitaria, debemos ver dos conceptos importantes. Por un lado, el deber de cuidado y por otro lado, la lex artis. Digamos que van jurisprudencialmente, las sentencias que ha habido del Supremo van de la mano, pero son conceptos totalmente autónomos, porque el que tiene mayor peso es el deber de cuidado, porque la lex artis, como ahora explicaré, tiene sus lagunas, tiene sus sombras. Entonces, es más importante el deber de cuidado, que se puede determinar con una mayor precisión, y es el deber de cuidado la medida de relevancia penal para calificar la conducta de un sujeto como típica o atípica. O sea, digamos, para que lo entendáis de una mejor manera, si se ha obviado el deber de cuidado o no se ha tenido el deber de cuidado que se exige, eso será lo que dirá si hay delito o no hay delito. Si esa conducta está tipificada o es típica de alguno de los delitos que engloban esta materia o no. Entonces, debemos estar para el deber de cuidado a su contenido desde dos materias, exógeno y endógeno. El contenido del deber de cuidado, en su contenido exógeno, exterior al sujeto, son las reglas generales de cuidado que se están establecidas y el tiempo y lugar donde sucede
el hecho. Hay que estar a los tiempos, a los lugares y a las situaciones. Y a las reglas de cuidado que se dan en esa materia. Después, al mismo tiempo, en cuanto al contenido endógeno, estamos a los conocimientos y capacidades. Por eso es endógeno. Porque digamos que cuando uno está a la situación del deber de cuidado, cuando se habla exógeno es externo al profesional y endógeno es interno al profesional, los contenidos y las capacidades que tiene ese profesional. Y a la hora de analizar ese deber de cuidado, cómo se ha desarrollado ese deber de cuidado, tenemos que ver un análisis subjetivo, ver a la persona, cuáles son sus conocimientos y capacidades, que eso lo englobaremos dentro de la imprudencia, y el análisis objetivo es el que nos determinará la culpabilidad. Pues bien, por eso es tan importante, así hecho de manera esquemática, el deber de cuidado. Después estamos, que como he dicho, van de la mano jurisprudencialmente, aunque son conceptos totalmente autónomos, la lex artis. La lex artis, como su nombre dice, es la ley del arte de la profesión, ¿no? Si lo tradujéramos de una manera para que lo entendierais. Y hay un debate, es que todo desde ya su inicio lo deja como un poco, con poca fuerza porque ya se debate si solo son normas técnicas, y también influyen las éticas o deontológicas. Y la Lex Artis, pues la conformarán las reglas aplicables a cada fase de la intervención médico-sanitaria, la anamnesis, el diagnóstico, la prognosis y el tratamiento. Su valoración jurídico-penal, al igual que yo hablaba antes que el deber de cuidado es la medida de relevancia penal para calificar la conducta de un sujeto como típica o atípica, por otro lado, el Lex Artis presenta dos problemas a la hora de valorarlo jurídico-penalmente, que es abstracta, porque hay que estar a cada caso concreto, hay que ver las situaciones. Muy buenas tardes, don Vicente. Le saludo desde aquí. Acabo de ver su comentario ahora mismo. Sigo. La valoración jurídico-penal de la Lex Artis plantea dos problemas, que es su naturaleza abstracta. Buenas tardes, Rocío. Su naturaleza abstracta y los avances que presenta la ciencia médica. Los avances que presenta la ciencia médica hacen que casi se quede obsoleto pasar como con la informática, ¿no? Que se va quedando obsoleto. Hay una Lex Artis, pues, y unos protocolos casi, pues decir meses en algunas materias o incluso años, con lo cual eso es lo que le da un valor de menor entidad que lo que presenta el deber de cuidado, ya que, como repito y reincido por tercera vez, es la medida de relevancia penal para calificar la conducta de un sujeto como típica o atípica. Y bien, una vez visto esto y desarrollado de una manera que espero que lo hayáis entendido, pese a lo esquemático de lo mismo, vemos la licitud del tratamiento médico a través del consentimiento. Digamos que el consentimiento es lo que le va a permitir al profesional sanitario hacer que sea lícito ese tratamiento médico. De ahí, de lo extenso y de lo pormenorizado de muchos consentimientos, ¿no? Que cuando lo leen muchos pacientes dicen, bueno, es que mejor ni leerlo, ¿no? Pues sí, como aquí digo, es el elemento de legitimación para los profesionales sanitarios. Y como dijo la sentencia del Tribunal Supremo 3/2001 de la Sala de lo Civil de 12 de enero, el consentimiento informado constituye un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. En cuanto a los requisitos, el consentimiento informado tiene que tener capacidad la persona que lo firma para firmarlo, para prestarlo, para prestar ese consentimiento. He dicho firmarlo para que lo entendáis, pero el consentimiento no se firma, el consentimiento se presta. Y además, ahora lo vais a entender por qué no se firma, porque no hace falta
su forma escrita. Simplemente tiene que ser manifestado. Lo que pasa es que se hace de forma escrita para que pueda tener fuerza probatoria. Entonces, en cuanto a los requisitos, la capacidad del sujeto que lo presta ha de ser presentado el consentimiento a la persona que va a someterse a ese tratamiento, debe ser comprendido por esa persona, debe ser prestado de una manera voluntaria y ha de manifestar, ha de ser manifiesto, ha de ser expreso. El consentimiento ha de ser previo y vigente, y este mismo es revocable. ¿Por qué es revocable? Porque normalmente, salvo muchas, perdón por la expresión, barrabasadas que nos llegan al despacho, véase la expresión coloquial barrabasada, ¿cuántas personas, no sé los que estáis viendo esto, pero cuántas personas no le han hecho firmar consentimiento informado en la camilla yendo para quirófano? Por lo menos a mí me llegan clientes que me han dicho, mira, es que lo firmé ya, y algunos casi adormilados por la anestesia, o sea que ha de ser previo, vigente y debe ser, tiene que dar un tiempo para que la persona lo interiorice. O sea, esto que digo de que ha de presentarse el consentimiento es que el profesional sanitario debe prestar ese consentimiento y debe de ser interiorizado por el paciente. El paciente debe de ver ese consentimiento que se le ha dado y tener un tiempo para su firma y verlo. ¿Que hay gente que lo firma rápido porque no quieren leerlo? Me parece muy correcto porque ahí está la voluntariedad, pero que no es, que debe de tener un tiempo para poder asumir y subsumir al mismo tiempo los riesgos que ello conlleva, ¿no? La forma, por eso he dicho antes, cuando he dicho firmado, para que lo entendierais mejor, no tiene ningún formalismo especial. No tiene ningún formalismo especial. Sí para los trasplantes de órganos. Pero tiene que ser exteriorizado. O sea, vuelvo a repetirlo, el que esté firmado nos sirva a efectos probatorios de cara a una posible reclamación. Pero si tuvieras testigos y tuvieras personas que pudieran avalarlo, que es más complicado, sí, pero que no se exige un formalismo concreto. Y el objeto del mismo es que debe de estar vinculado al deber de información que tiene el profesional sanitario para con el paciente y del tratamiento médico que se va a llevar y a cabo y las complicaciones que este tiene. No del resultado, porque el resultado ya sabemos que es aleatorio. Se persigue un resultado, pero no es el resultado final el que se pueda dejar a ciencia cierta que va a suceder. Es el que se prevé, pero el resultado no es el objeto del consentimiento. Es la vinculación del deber de información y del tratamiento médico que se va a llevar a cabo y las complicaciones que este tiene. Es informar de esas complicaciones para que las sepa y las pueda asumir el paciente. Hay dos excepciones a la hora del consentimiento, que son cuando hay que someterse a cualquier tipo de tratamiento médico o intervención por razones de salud pública y cuando dar esa información al paciente sea más perjudicial en su tratamiento que beneficio, porque le pueda suponer un perjuicio o un menoscabo el conocer dicha información. Este consentimiento operaría como una verdadera justificación al excluir la antijuricidad, porque el titular del bien jurídico, es decir, el paciente, a través del consentimiento pierde ese valor del bien jurídico que se está protegiendo o es ausente. Y por otro lado, le da la fuerza justificante del consentimiento es una ponderación de intereses o valores protegidos. Pues bien, una vez visto el consentimiento, vamos a ver la responsabilidad jurídico-penal, la autoría y la participación. Este es otro tema, o sea, todos son importantes, y este es otro tema que nos determina que, que más que quién
es el autor, quién es el partícipe y quiénes son los responsables ante un delito de este calibre, ¿no? En el caso de que se dé. Pues bien, hay dos corrientes. El concepto unitario de autor, que todos dicen que en un delito de mala praxis médica solo hay un autor, y por otro lado, otra corriente científica que dice que hay autoría y participación. Pues vamos a ver. En cuanto al concepto unitario de autor, en ambos se da la división horizontal y la división vertical, que es la subordinación y la relación entre iguales. En el concepto unitario de autor, la división horizontal habla de coautoría o autoría accesoria imprudente, mientras que en la división vertical habla de autoría inmediata imprudente, es decir, que esto es lo que puede interesar más de esta parte, sobre todo a profesionales sanitarios que estén escuchando este directo, ¿no? Porque aquí habla de que el superior jerárquico utiliza a sus inmediatamente inferiores como instrumentos. Son instrumentos de él, con lo cual es una autoría inmediata. Por otro lado, en las teorías de autoría y participación, en cuanto a la división horizontal, vemos que hay varios supuestos, ¿no? Hay varios supuestos y aquí tenemos que estar a varias circunstancias. Si hay una intervención sanitaria previa de la que se desconfía, o sea, el paciente viene ya o tratado por otro profesional y el profesional que va a actuar ahora desconfía de lo que se ha hecho antes. Entonces, tú como profesional estás actuando desconfiando del anterior, con lo cual tu deber es decir, no hago nada porque yo desconfío. Estoy explicando el sentir de la norma y el espíritu de la norma, por qué se plantea así, para que entendáis el sentido que esto tiene. Si tú desconfías de lo que viene antes y ejecutas, eres autor y la actuación previa es partícipe. Mientras que si tú actúas confiando lo que se te viene dado, el autor es el que ha hecho la actuación previa y tú, que eres el que ha hecho la actuación posterior confiando en tu compañero anterior sanitario, quedarías impune. Mientras que si se hacen simultáneamente sin confianza, es coautoría. Y después estamos en la división vertical, porque recordemos, en horizontales que estamos todos trabajando en paralelo y en vertical hay una jerarquía. Pues en cuanto a la división vertical, el inferior jerárquico, que sabe que recibe una incorrecta orden de su superior y la ejecuta, será autor y el superior jerárquico partícipe. O sea, tu jefe te manda una orden y tú sabes que es incorrecta. Pues serás autor y tu superior jerárquico partícipe. Pero si tú confías en tu superior, si tú confías en tu superior y lo desarrollas, será una autoría inmediata del superior jerárquico. Será el superior jerárquico el que tendrá, digamos, para los que me entiendan aquí, la culpa y será el autor, el superior jerárquico. Lo que pasa es que aquí entran ya otros parámetros que serían para meternos en un debate, porque la mente, como sabemos, es un libro cerrado y ahora cómo demuestra si confiaba, si no confiaba. Ya está, pero ya estamos en un elemento de la carga de la prueba y de los probandi y no, para no meternos para personal lego en la materia en camisas de 11 varas, ¿no? Pero es para que tengáis una... Yo lo que quiero aquí es que el que lo vea, si es profesional sanitario y está dándole vueltas a una situación en la cabeza, diga, oye, pues mira, pues he podido ser responsable o no, y si tiene una duda, pues que nos la consulte. Eso si eres profesional sanitario y ver cuál es tu alcance de participación en un hecho, ¿no? Y si eres una persona que ha sido sometido a un tratamiento, pues que sepa, oye, cuántos han sido autores y partícipes en el hecho que a mí me ha provocado esta situación. Para eso hago esto, esto no es ni una clase doctrinal ni para nada. Evidentemente tiene sus tintes técnicos, pero yo lo intento acercar lo más posible
a el alcance de un entender medio, pero entiendo que es denso y que es árido, y para eso estoy, para que me hagáis cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de cuestión, incluso si no es ahora en directo los que lo estáis viendo, me podéis dejar aquí cualquier pregunta cuando lo visionéis, o por el correo del despacho, o llamándonos al teléfono, o escribiéndonos al WhatsApp del despacho. Por todas las vías estaremos encantados de atender vuestras dudas y consultas. Pues bien, una vez vista la responsabilidad jurídico-penal, la autoría y la participación, vamos a ver el análisis jurisprudencial de la temática. O sea, ¿qué han dicho los jueces de mayor relevancia de nuestro país, que es el Tribunal Supremo, que además, como dice la palabra, sienta jurisprudencia y ya es, para los que no lo sepan, un criterio a tener en cuenta, ya forma parte de nuestro derecho, ¿no? Forma parte de la jurisprudencia de nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí tenemos, pues, dos sentencias. Voy a empezar por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1989, que condenó por imprudencia temeraria profesional, estableciendo lo siguiente: el hecho de no preocuparse de examinar con la atención debida al enfermo y comprobar su situación, solo constatable con eficacia a través de la apreciación directa y personal del facultativo, representa una imprudencia temeraria por profesional, porque es precisamente la llamada lex artis, la ciencia médica, la que se olvidó en este supuesto, teniendo en cuenta que un profesional medio hubiera podido y debido captar, en virtud de sus conocimientos, la realidad del peligro y riesgo que suponía hacer un diagnóstico en los términos en que se realizó y prever sus fatales consecuencias. La sentencia es importantísimo lo que aquí se está diciendo, y si hace falta lo repito, y si hace falta lo recalco, y si hace falta lo dejo aquí fijo, y si hace falta lo dejo para que lo leáis conmigo, pero por si tenéis la pantalla pequeña y no lo veis, yo lo leo para que lo escuchéis. El hecho de no preocuparse de examinar con la atención debida al enfermo y comprobar su situación, solo constatable con eficacia a través de la apreciación directa y personal del facultativo, representa una imprudencia temeraria profesional, porque es precisamente la llamada lex artis, la ciencia médica, o sea, el protocolo que tienen que seguir, es lo que quiere decir aquí, la que se olvidó de este supuesto, teniendo en cuenta que un profesional medio hubiera podido y debido captar, en virtud de sus conocimientos, aquí lo que hablábamos de los conocimientos, de ese factor endógeno, no exógeno, que está dentro, de ese factor subjetivo del paciente, lo que hablábamos de la imprudencia y no de la culpabilidad cuando es objetivo. Por eso es importante todo lo que he venido diciendo ahora para este cierre con la jurisprudencia, debido a captar, en virtud de sus conocimientos, la realidad del peligro y riesgo que suponía hacer un diagnóstico en los términos que se realizó y prever sus fatales consecuencias. Pues bien, lo he recalcado porque creo que es importante dejar reposar este precepto de esta sentencia. Y la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1991 habla de que hacen falta más parámetros solo que la lex artis. Por eso lo que he hablado antes de que no solo la lex artis es importante, he hablado de que son conceptos autónomos la lex artis y el deber de cuidado, y aquí se condenó por una falta de lesiones por imprudencia simple y por un delito de lesiones por imprudencia temeraria. Y aquí dice: no había entonces criterios uniformes comúnmente aceptados, pero la anamnesis, el cribado de la sangre y los test antisida o incluso pruebas serológicas que permitían detectar la presencia de anticuerpos eran ya prácticas conocidas y sabidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto que he leído, que lo voy a repetir muy brevemente otra vez para que cale. No había entonces criterios uniformes comúnmente aceptados, pero la anamnesis, el cribado de sangre, los test antisida o incluso las pruebas serológicas que permitían detectar la presencia de anticuerpos eran ya prácticas conocidas y sabidas. ¿Qué quiere decir esto? Lo he repetido. ¿Por qué? Porque esto es lo que hablábamos de que la lex artis a veces pierde fuerza por los constantes avances de la ciencia médica.
Si estábamos en una época, cuando se dicta esta sentencia, que los protocolos en materia del SIDA, del VIH, no estaban extendidos, pero ya hay un conocimiento o ya hay algunos profesionales que lo están haciendo de una manera o de alguna forma. Si ya hay indicios, si ya hay algunos artículos en revistas científicas que hablan de la materia, si ya hay algunas cosas que te van diciendo por dónde está el norte, a la hora de desarrollar una estrategia de defensa, usted no puede decir, usted no puede decir mire, es que en caso de que sea la defensa del profesional, mire, es que mi defendido actuó conforme a la Lex Artis y estos parámetros que están establecidos no estaban recogidos en la Lex Artis. No, evidentemente, es lo que dice la sentencia. No había entonces criterios uniformes, ¿vale? Comúnmente aceptados. Esto te está diciendo que no había Lex Artis, no existía una Lex Artis consolidada que te hablara de protocolos en materia de SIDA. Pero la anamnesis, el cribado de sangre, los test antisida o incluso las pruebas serológicas que permitían detectar la presencia de anticuerpos eran ya práctica conocida y sabida. Es decir, que usted tenía elementos para saber cómo tenía que actuar, aunque no hubiera una lex artis determinada. Pues eso es la importancia de esta sentencia en este asunto. Un caso muy importante fue el caso Maeso de 27 de febrero de 2009, que fue autor de 275 delitos de lesiones ya definidos y autor de 4 delitos de homicidio imprudente. Y la sentencia dice, conocedor de que padeció una afección hepática, utilizó para el propio consumo de tóxicos el mismo instrumental quirúrgico luego empleado a los pacientes. O sea, este señor, que tenía una afección hepática, pues para el propio consumo de tóxicos, se pinchaba y después lo usaba con los pacientes. O sea que aquí no estamos ni en una Lex Artis ni en una que también, ¿no? Bueno, evidentemente esto sobrepasa toda la Lex Artis, pero es que aquí podríamos entrar a considerar muchas, vuelvo otra vez a lo mismo, no vamos a entrar a la teoría general del delito, pero el dolo, porque cuando hay una voluntariedad, porque la imprudencia del dolo es que tú sabes que va a ocasionar un daño o que puede ocasionarlo, pero no quieres ese resultado. Aquí yo no sé si este señor querría el resultado o no, pero desde luego, evidentemente, cuando tú sabes y eres conocedor que padeces una afección hepática, te pinchas sustancias tóxicas para tu consumo y con ese mismo instrumental le pinchas a tu paciente, muy bueno no va a ser el resultado, y más siendo tu profesional de la salud. Con lo cual aquí entramos a evaluar, aquí podemos entrar a evaluar 10.000 cuestiones, ¿no? Pero es importante esta sentencia. Y por eso no me quiero extender más en la misma, porque la verdad que a mí me apasiona el tema, me encanta estar aquí con vosotros, tampoco quiero haceros lo más extenso y por eso mismo con esta sentencia se acaba la exposición en cuanto a exposición de conjunto y entramos en una parte de conclusiones breves en las cuales quiero dar para quien no tenga la disposición a lo mejor de escuchar toda la conferencia en diferido o en directo, pero que ahora con estas conclusiones pueda tener una breve visión de conjunto de todo lo que aquí se ha hecho. Entonces, en cuanto a la evolución de la medicina y el derecho que hemos hablado, vemos que no es solo una cuestión de este tiempo. Vemos cómo el elemento divino eximía de responsabilidad. Vemos el carácter científico y el imperar la razón es lo que hizo recaer la responsabilidad en el profesional. Vemos cómo los avances científicos y la paulatina regulación legal en los siglos XIX y XX han dado la relación de la medicina y el derecho de nuestra actualidad y la importancia del concepto de tratamiento médico, que es muy extensa, con variedad de posturas doctrinales, pero que la más completa e idónea para la resolución de las controversias en este campo es que el tratamiento médico es aquella acción llevada a cabo por parte de un médico en el ejercicio de su actividad profesional dirigida a favorecer las condiciones de vida de un ser humano vivo. Todo esto desglosado, como hemos visto, todos los elementos de esta definición,
son los que tienen que concurrir para que se dé el concepto de tratamiento médico y estemos hablando de un tratamiento médico. Después, una vez que tenemos lo que es el tratamiento médico, hemos de estar a lo que es el tratamiento médico curativo y lo que no lo es. Porque lo que sea tratamiento médico curativo es lo que nos va a eximir de responsabilidad o no. Y 4 son los requisitos para que se cumplan el tratamiento médico curativo. Tiene que ser llevado a cabo por un médico, tiene que tener la finalidad de mejora de la salud física o psíquica, tiene que haber sido por una indicación médica objetiva y tiene que haber sido desarrollado conforme a la Lex Artis. Hemos visto cuáles son los tratamientos médicos no curativos que no operan en cuanto a eximir la responsabilidad, que son los tratamientos estéticos, pero sí exime la responsabilidad la cirugía estética reparadora, cuando son tratamientos de reparador de una funcionalidad o de una cuestión que afecta al bienestar y a la psique, a la mente del paciente. Y los tratamientos experimentales se legitima, o sea, podrá eximir de la responsabilidad si la investigación es terapéutica. La responsabilidad del profesional sanitario en la actualidad, que también la hemos visto, no hay unas estadísticas en cuanto a errores sanitarios ni reclamaciones judiciales y extrajudiciales oficiales, pero si se hicieran, los resultados no serían desproporcionales. Es más, entendemos que hay un mayor número de casos de responsabilidad que denuncias se llevan a cabo por el volumen de intervenciones que hay al año, por el número de profesionales tan elevado que hay. Las probabilidades son enormes y el riesgo que las intervenciones que a día de hoy se realizan conllevan. Y por otro lado, hemos visto la litigiosidad en la actividad médica, que ha aumentado por el cambio de la relación médico-paciente, que ya no es jerárquica, ya es de igual a igual, y no solo es por esa razón, sino por las técnicas de mayor riesgo, el trabajo en equipo y multidisciplinar, las expectativas que tienen los pacientes y la insatisfacción si no se llevan a cabo sus pretensiones, la fuerza y la presión que ejercen los medios de comunicación y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas que hace que muchas de estas reclamaciones acaben en el orden penal en vez de en el orden contencioso administrativo. Y pues las estadísticas y las probabilidades que cada vez son mayores, como hemos dicho. Esto ha llevado a los profesionales de la salud a tener una necesidad de precauciones y entre ellas, pues, su seguro de responsabilidad civil profesional. En cuanto a la regulación penal española, hemos visto durante esta exposición que no contempla ni un solo artículo en el Código Penal que haga referencia al tratamiento médico curativo, y se subsume a las lesiones imprudentes y el homicidio imprudente con el agravante de la imprudencia profesional. O sea, estamos ante un delito de lesiones o ante un delito de homicidio imprudente y se agrava porque lo ha realizado un profesional. En cuanto a la relevancia jurídico-penal del tratamiento médico curativo, no hay una respuesta universal. Tenemos que estar a cada caso concreto y hay que dar una respuesta pormenorizada e individualizadamente. Una vez que se haya producido el resultado lesivo, no se puede saber con anterioridad. Y por lo general tenemos que estar ante situaciones que es la imprudencia la que ha conllevado al resultado final. Y bien, el papel del deber de cuidado, pues como ya he recalcado, he incidido y he repetido en numerosas ocasiones, es la medida de relevancia penal para calificar la conducta típica o atípica, o sea, si estamos ante un delito o no estamos ante un delito. Hay que estar a las reglas de cuidado extrapenales corregidas a las circunstancias de la acción, de cuando se lleva a cabo el hecho, del tiempo y del lugar donde se llevan a cabo. Todo ello con respecto al hombre medio ideal, o sea, al saber entender y proceder de un ciudadano medio, con un intelecto medio, con una circunstancia media, añadiéndole los mayores conocimientos que tiene este por su pericia y por su estudio, ¿no? Y conocimiento. En cuanto a la Lex Artis, ya hemos visto que son reglas de cuidado de la comunidad científica,
doctrinalmente tiene reglas técnicas, pero también, como he hablado, pueden ser reglas deontológicas. Su contenido son la anamnesis, el diagnóstico, la prognosis y el tratamiento. Y la valoración jurídico-penal de la Lex Artis es muy limitada, como ya he dicho anteriormente, porque es abstracta y se debe a cada caso concreto. Compete al juez, es el juez el que tiene que ver si es importante sola la Lex Artis, como hemos visto en la jurisprudencia que he traído aquí, o hay más circunstancias que nos den o que salga a la luz, que nos cante si hay una conducta típica penal o no, no solo por la Lex Artis. Aunque la jurisprudencia, como ya he dicho, unifica el deber de cuidado y la Lex Artis son conceptos autónomos, y nos decanta que el valor de la Lex Artis es menor por el factor tiempo, que ya lo he dicho, y los avances técnicos, limitando de esta forma la seguridad jurídica, o sea, que podamos tener algo concreto a lo que agarrarnos o atenernos. Y bien, en cuanto al consentimiento informado, también resumiendo, son parámetros de legitimación de la actividad médica. En cuanto a la capacidad para presentar este consentimiento, para prestarlo, tiene que tener unas condiciones psíquicas mínimas sin ser posible en la representación. Nadie puede prestar el consentimiento informado por otra persona. Y debe prestar antes de que se lleve a cabo el tratamiento médico y una vigencia durante la duración del mismo. Las formas, no hay ningún formalismo especial, debe ser exteriorizado y, como he recalcado, es a efectos probatorios cuando se hace de manera escrita, y es obligatorio para el trasplante de órganos. Su objeto, más que nada, su razón de ser, es que está vinculado al deber de información del facultativo, porque el facultativo es el que tiene que informar al paciente de las consecuencias que puede tener dicho tratamiento. Muchísimas gracias, Vicente. Tú también eres un magnífico compañero y me satisface y me agrada que un compañero de tu calado y de tu nivel doctrinal y académico me felicite por esta exposición. También es un placer escucharte a ti hablar de derecho. Muchas gracias. He interrumpido nada más que por tu comentario, que la verdad que es muy agradable ver ni más de quién viene. En las excepciones del consentimiento, sigo por donde estaba, en cuestiones de intervenciones que sean de salud pública, o cuando sea más beneficioso no informar al paciente, como ya he dicho con anterioridad. Y la importancia del consentimiento dentro del ámbito penal es la justificación de por qué se lleva a cabo y la exclusión de su tipicidad como delito, como un típico penal, ¿no? Las teorías de la pérdida de valor o de la ponderación de intereses, como hemos visto antes, el resumen es que el paciente, cuando presta el consentimiento, está quitándole ese valor al bien jurídico protegido, que el derecho le protege y él mismo con su consentimiento le quita valor a ese bien jurídico protegido, que no significa que ya no tenga protección, sino que él está prestando un consentimiento haciéndose conocedor de las consecuencias que puede tener para uno de sus bienes jurídicos protegidos, salud, vida, etcétera, ese menoscabo de esa consecuencia. En cuanto a la individualización de la responsabilidad jurídico-penal a través de la autoría y participación, otra cuestión que es muy interesante, no todas son interesantes en esta materia, pero aquí, vuelvo a repetir, es donde los profesionales y los perjudicados pueden ver hasta dónde tiene alcance y cuántos o quiénes han sido los presuntamente responsables de su menoscabo. Como ya he dicho con anterioridad, hay dos corrientes, una que habla del concepto unitario de autor y otra que diferencia entre autoría y participación. Tenemos siempre que estar a la relación vertical o horizontal de trabajo, en igualdad o en superioridad y jerarquía, y
lo que influye es la confianza o no en su superior o igual jerárquico para ser autor, coautor o partícipe respectivamente. Antes ya lo explicamos pormenorizadamente, pero aquí es una breve pincelada de cómo se puede ser autor, coautor o partícipe respectivamente según su relación de jerarquía, su relación de igualdad y la confianza entre estos mismos. Y para analizar la jurisprudencia, hay que ver de las sentencias que os he traído más destacadas, pues que no observar la lex artis, no observarla, sirve para fundamentar la condena y el grado de la misma, pudiendo ver, no observarla, la imprudencia temeraria. La jurisprudencia habla que no observar la lex artis no lo es todo, que hay más parámetros y circunstancias para poder calificar las conductas, como el caso de las transfusiones de sangre con VIH, en el que la lex artis aún no determinaba un protocolo a seguir, pero sí las publicaciones y el entorno doctrinal avisaban que era necesario tomar precauciones ya, por ello es necesario estar a más circunstancias que solo la lex artis. Por último, ver cómo en el caso denominado del siglo sanitario, el caso Maeso, es clara la vulneración de la lex artis al inyectarse el condenado el material que después utilizaría en los pacientes y por ello fue condenado. Pero como ya os he dicho antes, aquí no solo la lex artis, aquí podríamos estar con ese caso debatiendo semanas de jornadas, ¿no? Porque además tiene mucho contenido bastante interesante. Y sin más, a mí, aunque llevamos ya 1 hora y pico, se me ha hecho corto de lo que me gusta y de lo que me apasiona esta materia. Hemos terminado la presentación y muchas gracias por vuestra atención y quedo a su entera disposición para cuantas preguntas deseen realizarme. Si estáis en conexión y tenéis alguna pregunta sobre el tema o os ha parecido algo más complicado o que no os habéis enterado o tenéis algún familiar, amigo, bueno, eso os lo digo, siempre os lo digo, si tenéis algún familiar o amigo que entendáis que esto le pueda ser de utilidad, pues solo tenéis que compartírselo o enviárselo y seguro que le ayudaréis. Así que bueno, voy a dejar unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues terminaremos la conexión por hoy. Mientras que alguien me escribe algo, como dije la semana pasada, en el muro de nuestra fanpage, en la publicación que dejaré ahora con posterioridad a la finalización de este directo, podéis dejar cualquier sugerencia para posteriores directos, para cualquier cuestión que queráis que se trate en los mismos. Y nada, sin más, estoy muy agradecido por vuestra atención, por la acogida que han tenido estos directos. El anterior, que ahora lo publicaré en nuestra fanpage, ha tenido 50.000 reproducciones, no ha alcanzado, sino 50.000 reproducciones. Y la verdad que para mí es muy gratificante ver que a tantas personas les ayuda esta labor desinteresada mía, que es ahondar en el derecho, preparar una sesión y explicarla. Aquí tengo una cuestión de Vicente Viva, que me dice, para los que no lo puedan ver: doctor, he observado que en otros países también que en virtud de la ley Artis, la práctica médica omite diagnósticos que comprometan la praxis. Claro, claro. Muchas veces, en cuanto a la lex artis, se omiten diagnósticos para no comprometer a lo mejor, pero bueno, si el protocolo establecido, si lo entiendo por donde me está realizando la pregunta, si el protocolo establecido para realizar un tratamiento es el determinado por la propia lex artis y nosotros vemos cómo no se han seguido
porque se han omitido diagnósticos para no comprometer esa praxis profesional, digamos que si es por donde me está diciendo para tapar, al final vemos que ese íter, ese camino a la hora de desarrollar esa praxis, en este caso mala praxis, estamos ante un ilícito penal. Además, ahí se comprometería incluso otro tipo de delitos, ¿no? Tendríamos que estar a cada caso, pero yo ahí entiendo que, que estaríamos, pues, se podría, si se están incluso omitiendo diagnósticos o cambiando diagnósticos, podríamos estar, pues, hasta falsificación documental, falsificación de documentos públicos, si estamos en hospitales de la sanidad pública. Ahí podríamos estar ante un elenco de ilícitos penales que, que sería digno de estudio, pero sí, yo aquí no quiero pensar que lleguemos a eso. Yo no he tenido en el despacho a ese nivel, no hemos tenido ningún asunto de obviar diagnósticos que puedan comprometer después a los pacientes para que se compruebe que se ha desarrollado de una forma correcta la Lex Artis. Pero sí, pero puede darse eso que estás comentando, Vicente, perfectamente, perfectamente, perfectamente. Y nada, sí, espero haberte contestado a tu pregunta, compañero, y, y nada más. Si no tenéis cualquier duda más, eh, como os tengo dicho siempre, todos los domingos estaré aquí a las 12 de la mañana en directo para analizar las novedades legislativas y responder a todas vuestras consultas en Facebook. Podéis seguirnos en Claver Egler Real Estate Consulting, @ClaverEgler. Ahí podéis estar al día de todos nuestros directos, de todas nuestras novedades, de todas nuestras cuestiones. Podéis estar en contacto con nosotros y la verdad que estaremos encantados de poder atenderos y de poder prestaros cualquier tipo de ayuda que necesitéis. Y sin más voy a quitar ya bueno, aquí, apuntar el contacto @clavereglerabogados.com y nos podéis escribir un WhatsApp al 689 415 738. Repito, contacto @clavereglerabogados.com y el WhatsApp Business nuestro del despacho 689 415 738. Me alegro, Vicente, que haya sido mi respuesta de tu agrado y en el orden de cuestiones que tú tenías, las expectativas que tú tenías al realizar la pregunta, si te la he solucionado. Pues, sin más, vuelvo a estar aquí, muy agradecido. Nos tenéis para lo que necesitéis en clavereglerabogados.com, www.clavereglerabogados.com. Ahí tenéis todas nuestras materias en las que somos expertos, porque cada cuestión que llevamos somos expertos en la materia y por eso nos atrevemos a llevarla. Y podéis ver todas las materias, podéis ver nuestras novedades y actualidades en la sección de noticias y tenéis los datos de contacto para contactar con nosotros. Lo que necesitéis en esta materia que hoy hemos estado hablando pormenorizadamente, que es la responsabilidad penal, porque mi trabajo es penal por mala praxis médica, pero desarrollamos responsabilidad civil y en el orden administrativo también. Y lo que necesitéis, estamos aquí para ayudar tanto a personas que han sufrido un menoscabo en su salud por el desarrollo de un tratamiento médico, como los profesionales sanitarios a los cuales se les realizan reclamaciones en el desarrollo de su actividad profesional, pues para poder defenderlos
y para poder desarrollar todo lo que su defensa conlleva. Sin más, lo que os digo, mucho ánimo ante las circunstancias que estamos viviendo, mucha responsabilidad, hacer las cosas con responsabilidad. Son cosas muy sencillas, pero, y esto ya se excede de la conferencia, mascarilla, distancia y manos, y se puede hacer casi todo, porque es lo que nos va a poder llevar a que la economía no se pare y poder desarrollar y que no se vuelva a parar el país como se paró. Pues sin más, apelando a esta responsabilidad y deseando que haya sido de vuestro agrado esta conferencia directo que he compartido con vosotros, me despido hasta la semana que viene, hasta el domingo día 30 de agosto, como vuela el mes de agosto ha volado. Muchísimas gracias. No podía irme porque siempre y más en este escenario con tanta difusión, sin dar una pincelada de uno de los mis mayores valores, el cristiano, lo que no, yo lo respeto a todas y hoy domingo, me gusta mucho el San Domingo porque es el Día del Señor. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga y que viva España, como siempre digo, y que unidos ante esta adversidad conseguiremos salir de esta seguro, porque hemos salido de muchas peores, ya lo decía Winston Churchill. Admiro a los españoles porque son la única nación que, que aunque lo intenten ellos mismos, nunca se destruyen, y es verdad, siempre salimos adelante de toda la adversidad y es nuestro ADN, ¿no? Un ADN luchador. Pues muchísimas gracias, mucho ánimo, feliz domingo, feliz inicio de semana. Los que estéis de vacaciones, disfrutar de las mismas. Los que volváis de vacaciones, mucho ánimo. Y aquí estamos para lo que necesitéis. www.clavereglerabogados.com, contacto@clavereglerabogados.com, 689-415-738. Feliz domingo, feliz semana y viva España. Muchas gracias.